Vamos por partes, bueno, para la grabación. Me preguntan cuáles son las razones para negar las visas, las más comunes. En mi experiencia, la más común es la presentación de documentos fraudulentos, documentos que se ven falsos, ¿no? Una carta de una empresa, pero que la carta no se ve bien. Este, muchas veces comprobamos, aunque no lo establece la, la, la regulación, se pueden verificar la autenticidad de los documentos. Entonces muchas veces llamas a la empresa para verificar si la persona que realmente dice que trabaja ahí, si trabaja ahí, etcétera, gana lo que dice que gana, en fin, y muchas veces resulta que no es cierto, ¿no? Que esos datos están falsificados. Ok. Sí, pero en las que yo le voy a mandar a Sandra necesito lo que ella necesita tatuar. Perdón, continuamos. Ok. Vamos a sacar las visas que se tramitan ante el instituto, se tramitan por los casos de unidad familiar, oferta de empleo y razones humanitarias. Estas visas, las solicitudes son presentadas por personas que se denominan promoventes. Y vamos a ver cuáles son. En el caso de unidad familiar, por el mexicano o persona extranjera titular de la condición de estancia de residente temporal estudiante o residente permanente que acredite vínculo. En el caso de oferta de empleo, por la persona física o moral que extienda la oferta para la persona extranjera. Y en el caso de razones humanitarias, cuando un mexicano o una persona extranjera residente temporal o permanente en el país solicite visa para una persona extranjera con la que acredite vínculo familiar, siempre y cuando el vínculo no se encuentre considerado dentro de los supuestos de unidad familiar. Esto que puede pasar por razones humanitarias. Por ejemplo, un extranjero que va a solicitar la visa de humanitaria, que vendría siendo como refugiado, para un familiar que no es ni su cónyuge, ni su hijo, ni su padre, ni su madre, un primo, por ejemplo. Acredite que la persona extranjera para la que se requiere la visa es víctima de una catástrofe natural o acredite que la persona extranjera se encuentra en situación de peligro a su vida o integridad por violencia o desastre natural, o requiere asistencia del familiar para el que solicite la visa por encontrarse en estado grave de salud. Es decir, los tres supuestos para los que se puede obtener esta visa por razones humanitarias son por catástrofe natural, porque está en peligro o porque se encuentra en un estado grave de salud. Ok, y también esta visa humanitaria la puede solicitar el gobierno, la Administración Pública Federal, estatal o municipal, para un extranjero que se vaya a internar en el país para realizar acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia en el país. Ok, luego, procedimiento. El promovente deberá solicitar el formato de solicitud de visa y los requisitos señalados en los trámites 8, 9 y 10 ante alguna oficina del instituto. La autoridad migratoria comprobará que se cumplen los requisitos para cada uno de los casos. Oye, tengo una duda. Dicen que va a haber 2 por 1 en cerveza, Victoria. Sí, no, yo también tengo esa duda. Bueno, no sé si podrían silenciar ese micrófono para...
yo esa es la función. Chistoso, ¿no? Ale, ¿puedes silenciar tu micrófono? Sí, perdón, profesor. No, no hay problema, digo, pero o sea, simplemente para que no nos confundamos, ¿no? Ok. ¿En qué nos quedamos de las cervezas? Ah, no, vamos a ver, no. Solicitud de visa. Bueno, la solicitud la debe presentar el promovente ante el instituto. El instituto verificará que cumpla con los requisitos. Ok. Luego, una vez que el instituto autoriza la visa, informa al solicitante que puede solicitar la entrevista consular, para lo cual tiene un plazo de 30 días. Ojo, esto es para solicitar la entrevista consular, no para que se lleve a cabo. La entrevista consular a lo mejor no hay tiempo para que se realice dentro de los 30 días, pero lo importante es que se solicite 30 días después de que se haya emitido la autorización. Ok. Luego, la entrevista consular. El extranjero debe llenar la solicitud de visa, debe presentarse para la entrevista, entregar el formato. En el caso de los niños menores de edad, el formato debe estar llenado autorizado por ambos padres. Ok, si el promovente es el padre, madre o persona que ejerce la patria potestad, no tiene que firmar la visa, el formato de solicitud de visa. Por ejemplo, un extranjero que está en México y solicita la visa para que su hijo, que vive con su otro padre, su otro progenitor en el extranjero, y la solicita por el trámite de unidad familiar, pues obviamente no tiene que confirmar que ya dio la autorización, porque al momento de que solicita la visa, pues es como está dando su autorización, ¿no? Ok, luego, la entrevista consular debe llevarse a cabo en los 12 días hábiles siguientes a aquel en que la persona gestiona la cita. Bueno, esto obviamente está sujeto a la disponibilidad de la oficina. No siempre, casi siempre es posible, pero puede darse el caso que no. Ok, vamos por partes. Luego, al momento de presentarse a la entrevista, se debe corroborar la identidad de la persona extranjera a través del pasaporte o documento de identidad de viaje. Confirmar que el motivo de viaje de la persona extranjera interesada coincide con el externado por el promovente en México. Por ejemplo, cuando me pasaba mucho que llegaban menores de edad que iban a integrarse con sus padres en México. Yo decía, bueno, ¿a qué vas a México? La respuesta, pues a vivir con mi papá, a vivir con mi mamá, ¿no? Pero se debe confirmar, ¿no? Ok. Vamos a ver, proveer al Instituto de Elementos de Análisis en el informe de entrevista para emitir la resolución definitiva. La entrevista consular se llevará a cabo en español, en el idioma local o en un tercer idioma comprensible para ambas partes. Se podrá solicitar el apoyo de traductores con los que cuente la oficina consular. En caso de que el Gobierno de México no cuente con oficina consular en el país del solicitante, es responsabilidad del promovente o del solicitante informarse en qué oficina consular pueden realizar la entrevista. La autoridad es algo muy importante y que nos da muchos dolores de cabeza. La autoridad consular no podrá solicitar a la persona extranjera interesada requisitos adicionales a los previstos en la ley, el reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Esto pasaba mucho, sobre todo en el caso de las ofertas de empleo, en los cuales muchas veces no se le puede pedir a la persona que provea elementos adicionales a los de la solicitud y por ende muchas veces se les terminan dando visas a personas que no deberían obtenerlas. Pero bueno, la reconsideración. En el caso de que la oficina consular solicite al instituto reconsiderar
con motivo del resultado de la entrevista consular, deberá informarlo en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de que se lleve a cabo la entrevista. La oficina consular solicitará la reconsideración en los siguientes casos. A. Cuando detecte alguna irregularidad en los motivos de viaje de la persona extranjera. B. Cuando el pasaporte o documento de identidad de viaje o cualquier documento que presente la solicitante esté alterado, sea apócrifo o se haya obtenido de manera fraudulenta. Adicionalmente, la oficina consular solicitará al instituto el registro en las listas de control migratorio del extranjero que haya exhibido dicha documentación. Y C. Cuando exista algún impedimento para que la persona extranjera ingrese a México. Por ejemplo, cuando una persona que es solicitante, bueno, un solicitante que va por oferta de empleo, vamos a suponer que si le preguntas, oye, ¿dónde vas a trabajar? Bueno, en México, sí, pero ¿en qué ciudad? No tengo idea. ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Cuánto vas a ganar? No lo sé. ¿Cómo se llama la persona con la que vas a trabajar? No sé. Evidentemente hay algo raro ahí. No puede ser que no conozca esta información si se supone que va a trabajar en México, ¿no? Ese es el caso más común para reconsiderar las visas por este tipo de trámite por oferta de empleo, ¿no? En el caso de las de unidad familiar es muy difícil, ¿no? Normalmente pues, son personas que solamente que se detectara que es, por ejemplo, un matrimonio por conveniencia y que la persona pues dice, no, pues no, apenas conozco a mi esposo, nos hemos visto 3 veces, nos casamos porque pues, se nos ocurrió, en fin, que pueda parecer que la idea de llevarse a la persona a través de la figura de unidad familiar es por un matrimonio por conveniencia, ¿no? En este caso se puede reconsiderar, bueno, por presentar documentos falsos, obviamente, cuando existe algún impedimento para que la persona extranjera ingrese a México, por ejemplo, una persona igual a la que se le, ya sea por unidad familiar o por oferta de empleo, pero que tiene prohibido salir del país, ¿no? Por ejemplo, por algún problema legal, pues no se le puede dar la visa, ¿no? Si las autoridades extranjeras informan que X persona no puede salir del país, no se le puede dar. Esa es una razón para reconsiderarlo. Esto que es, vamos a explicarlo un poco más. Cuando llega una solicitud de este tipo, se hace la entrevista consular en el consulado y en el sistema existe la opción de reconsiderar, es decir, de decir al instituto, ¿sabes qué? Detecto que hay elementos para no dar esta visa, entonces te pido que reconsideres la solicitud. ¿Ok? Luego, en teoría, el instituto debe dar respuesta a la oficina consular negando o confirmando en un plazo de 7 días hábiles, pero la verdad es que a veces tardan mucho más. Ahora bien, aquí quiero entregar algo importante. Claro. Ok, aquí el instituto puede decir sí, da la visa o no, no la des. En caso de que el instituto instruya que se otorgue la visa, exime de responsabilidad a la oficina consular. Si una persona llegó, si se detectaron irregularidades, el consulado lo reporta y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que a esta persona no deberíamos darle la visa, reconsidéralo. Y el instituto dice, no, sí, dale la visa, ya la responsabilidad es del instituto, no es responsabilidad de la oficina consular. Ok. Oiga, profesor, Sí. en este caso, si usted se dio cuenta de que no le debió de haber dado la visa a alguien, ¿a ustedes lo sancionan o tiene alguna repercusión? Podría haberlo. Puede haberlo, pero digo, tiene que haber una investigación y es un caso, por ejemplo, vamos a suponer que yo no debía dar una visa, pero la di, la persona llegó a México, esta persona luego fue, por ejemplo, la cacharon que estaba tratando de pasar a Estados Unidos ilegalmente porque no tenía visa para Estados Unidos, etcétera, y fue deportada de Estados Unidos, se hace una investigación, se detecta
buscan en el expediente se dan cuenta de irregularidades que me deberían haber hecho que yo no debiera la visa a esta persona. Eventualmente sigue la investigación, se comprueba que una red de tráfico de personas le dio dinero al funcionario consular para que emitiera esa visa. Sí, claro que puede haber consecuencias, pero la verdad es que no es tan frecuente se requiere una investigación complicada y pruebas que no siempre es fácil de obtener, ¿no? Pero sí, sí puede haber consecuencias por dar visas que no deberían haberse otorgado, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Ok, vamos a ver Quisiera ver ya los trámites para ver aquí. El trámite 8, unidad familiar. Residente temporal o permanente por unidad familiar. Ok, deben darse a partir de la solicitud, en 20 días hábiles, en teoría el instituto ya debe responderles a la solicitud que presenten aquí en México los familiares. El requisito básico, bueno, pues es comprobar el vínculo familiar, ¿no? Debe presentar el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, a los parientes a los que se puede otorgar ese tipo de visa es a tu cónyuge, a tus hijos o a tus padres. Nada más. Deben presentar los documentos que comprueban el vínculo familiar, la identificación, copia de la identificación del solicitante extranjero, que casi siempre es el pasaporte. Ok, en el caso, no, perdón, también se puede pedir para hermanos que sean menores de edad y que estén bajo el cuidado del promovente. Ok, ese es el trámite 8 por unidad familiar. El trámite 9 es este trámite que habíamos visto de razones humanitarias, que son, ya sabemos, 3 casos: que la persona esté en peligro por un desastre natural, en peligro por situaciones de violencia o por estar gravemente enferma. Es el trámite 9. Trámite 10, este es el más, de este tipo es el más común. Visa de residente temporal o visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, solicitada al instituto por oferta de empleo. Son todas las empresas que le piden al instituto que autorice las visas para darle empleo a una persona extranjera. Igual el periodo son 20 días hábiles para dar respuesta a estas solicitudes. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Original y copia de identificación oficial vigente de la persona física o del representante legal de la persona moral, dependencia pública u órgano desconcentrado, organismo descentralizado, empresa de participación estatal o de fideicomiso público, embajada o consulado de un país con representación en México, en caso de que se trate de mexicano, tarjeta de residencia o vigente en caso de que se trate de una persona extranjera. Luego, que la persona extranjera para la que se requiere la visa no cuente con una solicitud de visa de residente temporal o visitante con permiso para realizar actividades remuneradas solicitada al instituto por oferta de empleo pendiente de solución. Es decir, si ya está solicitando una visa por oferta de empleo para una persona, no puede solicitarle otra hasta que no se resuelva la primera. Original de la oferta de empleo en papel membretado en que se señale la ocupación que desarrollará la persona extranjera conforme a la clasificación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones o en el que en su momento sustituya a temporalidad requerida, lugar de trabajo, monto de la remuneración. Copia de la constancia de inscripción del empleador ante el instituto,
y copia legible del pasaporte o documento de identidad y viaje de la persona extranjera que va a solicitar la visa. Ok, es decir, debes identificarse la persona, identificarse la empresa, que no tenga una solicitud pendiente, la carta en la que se especifica el detalle de la oferta de empleo y esta constancia de inscripción del empleador, que puede ser una empresa, pero también puede ser el gobierno mismo, el gobierno, alguna oficina de gobierno puede pedir esta visa para que, por ejemplo, un municipio puede pedir esta visa para que un extranjero trabaje en sus instalaciones, y la identificación del extranjero. Ok. Ok. Finalmente el trámite, no eran 12 trámites, vamos a ver el trámite 11. A ver, déjenme hacer una pausa, ya casi acabamos.